Muy bien, que el Señor les bendiga, hermanos. Siempre debiera ser para nosotros una alegría poder estar con la iglesia delante de la palabra del Señor. Como decía hoy nuestro hermano Néstor, cuando nosotros nos exponemos a la palabra, es la palabra la que edifica nuestras vidas, la que nos transforma. Así que damos gracias a Dios por eso. Todos ustedes seguramente escucharon hablar, y el que no me avisa, de un hombre llamado Martín Lutero. ¿Lo conocen? Para nosotros, los cristianos protestantes, Martín Lutero es una especie de héroe, porque en una época en la que la supuesta iglesia había capturado el evangelio, lo había encerrado y predicaba una religión humana que ataba a los hombres en vez de darlos libertad, Martín Lutero se levantó y dijo: no, el hombre no va al cielo por ser bueno, no, el hombre no va al cielo por poner plata, no, el hombre no va al cielo por nada que él pueda hacer, sino exclusivamente al reconocerse como un pecador necesitado de Jesucristo. Y al poner su fe en Cristo, él puede ir al cielo con el Señor. Y la gente saltó y dijo: eso es imposible. ¿Cómo va a ser suficiente creer en Jesucristo? Tremendo. Fue rescatar el evangelio de la gracia, que es el evangelio de la Biblia. Para nosotros entonces Martín Lutero es como una especie de héroe. Pero Martín Lutero no dejaba de ser, como todos nosotros, un hombre. Y ese hombre era un hombre que no solo era católico, él era un monje católico. Y lo último que quería hacer en ese momento Martín Lutero era romper con la iglesia. Él se había criado en el seno de la iglesia. Él había encontrado refugio en la iglesia católica. Y aunque había muchas cosas que él entendía que no eran bíblicas, él no quería separarse de la iglesia. Pero su fidelidad a la palabra de Dios fue mayor. Y entonces un día él escribió sus 95 tesis y las clavó en un lugar llamado Wittenberg. En aquella época no había YouTube, ni WhatsApp, ni nada, pero de una forma inaudita sus ideas se volvieron virales para la época. ¿Por qué? Porque mucha gente se estaba dando cuenta de lo que Lutero había puesto en palabras. El cielo no se puede comprar. Obviamente a mucha gente eso le molestó, particularmente a los que recibían la plata de la entrada. Y Martín Lutero fue confrontado, fue rechazado y fue perseguido. Y un día él fue convocado a un lugar, a una ciudad llamada Worms, o Worms. ¿Han escuchado nombrar ese lugar? Ahí se llevó a cabo algo que se llama la Dieta de Worms. Ahí Martín Lutero fue llamado a explicar lo que él creía delante de los grandes teólogos e ideólogos de la Iglesia de Roma, que tenían como propósito, ¿qué cosa? Que él dejara de decir lo que estaba diciendo. ¿Cómo se sentía Martín Lutero la noche previa a que se celebrara la dieta? ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Qué tenía él? Temor. Porque él sabía que era su vida la que estaba en juego. No solo que lo iban a retar, no solo que lo iban a intentar apabullar para que no siguiera hablando, sino que él sabía que su vida estaba en peligro. Es más, adelanto la historia, termina la dieta de Worms, él no se arrepiente de lo que está diciendo, se afirma más en lo que está diciendo, y cuando él sale intentan asesinarlo. Pero el emperador de aquel entonces lo manda a arrestar, entre palabras, entre comillas. No es que lo arresta, sino que lo dice: no, vamos a meterlo preso. Y en realidad lo que están haciendo es ponerlo a salvo. Y él está durante bastante tiempo encerrado en un castillo. En ese castillo él escribe su célebre himno Castillo fuerte es nuestro Dios. En ese castillo él traduce por primera vez el Nuevo Testamento al idioma alemán. Y la palabra de Dios empieza a correr. Pero esa noche
la noche previa a ese día tan decisivo, Martín Lutero temió y oró estas palabras. Él dijo: omnipotente y eterno Dios, qué terrible es este mundo. ¿Cómo quiere abrir sus quijadas para devorarme? Y qué débil es la confianza que pongo en ti. Dios mío, protégeme en contra de la sabiduría mundanal. Lleva a cabo la obra, puesto que no es mía sino tuya. No tengo nada que me traiga aquí. No tengo controversia alguna con estos grandes de la tierra. Desearía pasar los días que me quedan de vida tranquilo, feliz y lleno de calma. Empero la causa es tuya, es justa, es eterna. Dios mío, ampárame, tú eres fiel y no cambias nunca. No pongo mi confianza en ningún hombre. Dios mío, no me oyes. ¿Estás muerto? No, no estás muerto, mas te escondes. Dios mío, ¿dónde estás? Ven, yo sé que me has escogido para esta obra. Levántate pues y ayúdame, por amor de tu amado Hijo Jesucristo, que es mi defensor, mi escudo y mi fortaleza. Ponte de mi lado. Estoy listo, dispuesto a ofrecer mi vida, tan obediente como un cordero, en testimonio de la verdad. Aun cuando el mundo estuviera lleno de diablos, aunque mi cuerpo fuera desconyuntado en el potro, despedazado y reducido a cenizas, mi alma es tuya. Tu sagrada escritura me lo dice. Amén. Dios mío, ampárame. Amén. Eso oró Martín Lutero la noche previa a la que su vida se decidiera. A pesar del temor, a pesar de las amenazas que había contra su vida, él oró pidiendo sabiduría, pidiendo fortaleza, pidiendo aún una fe mayor que la que él tenía. Con la misma convicción y con el mismo valor que el reformador alemán, la iglesia de hoy tiene que estar dispuesta a predicar a Cristo sin claudicaciones, sabiendo que a pesar del rechazo y a pesar de la oposición, o gracias a ellos, el Evangelio sigue cumpliendo el propósito con el que Dios lo envió: dar vida a los muertos. La palabra que la iglesia anuncia es la palabra de Dios, es Cristo mismo, eso anunciamos. Mientras nosotros anunciemos a Cristo, podemos esperar dos cosas: oposición y rechazo, pero también podemos esperar ver la maravilla de muertos viniendo a la vida. Y eso es lo más precioso que puede haber, y por eso nosotros nunca debemos dejar de predicar la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer la palabra del día de hoy. Hechos capítulo 4, versículos 1 al 4. Hechos 4, 1. El 4 grande, el 1 chiquito. Y no todos saben. Los capítulos y versículos no son parte de la Biblia originalmente. Pero gracias a Dios por la persona que inventó este sistema para que sea más fácil para nosotros encontrar el pasaje que queremos estudiar. Muy bien, dice la palabra del Señor. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Muy bien, hasta ahí la palabra del Señor.
Si usted leyó esto conmigo y no estuvo la última vez que nosotros leímos y eso, no dice mucho el pasaje, ¿no es cierto? Dice que ellos estaban hablando al pueblo. ¿Quiénes son ellos? Sabrá Dios. No. Vamos un poco a contextualizar eso. Antes de esto, ¿qué pasó? Pedro y Juan. El mismo Pedro que escribió la carta que nos leyó Bruno y que decía que él se gozaba incluso en medio de la persecución. Escribió esa carta después de esto, o sea, mucho tiempo después. Ese mismo Pedro un día fue al templo con Juan. Y en la entrada del templo había un hombre cojo, de nacimiento, pidiendo limosna. ¿Se acuerdan? ¿Qué hicieron ellos? Lo miraron, le extendieron su mano y le dijeron: no tenemos monedas para darte. No tenemos una moneda que perpetúe tu estadio acá. No. Pero tenemos algo y eso te lo vamos a dar. Y es que seas sano en el nombre del Señor Jesucristo. Y levantaron al cojo y el cojo caminó. No solo caminó, saltó y gritó. Y entró al templo gritando y alabando a Dios y dando gracias a Dios por lo que Dios había hecho en su vida. Inmediatamente después de eso, una multitud de gente que estaba en el templo se agolpa delante de Pedro y de Juan. ¿Sí? ¿Se van acordando? Pedro y Juan están ahí y dice que el paralítico se les agarraba, dice, los tenía agarrados, como diciendo, esto que yo no los quiero soltar más, yo quiero esto para mí, para toda la vida. Y un montón de gente agarró y se puso delante de ellos. Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta delante de toda esta gente y les dice: ¿por qué nos miran a nosotros? ¿Qué piensan? ¿Que nosotros somos mágicos? ¿Que tenemos poderes? No. Este hombre recibió esta sanidad a causa de Cristo. ¿De qué Cristo? El Cristo que ustedes rechazaron, el Cristo que ustedes crucificaron. Pero ese Cristo que ustedes rechazan, ese Cristo al que ustedes matan, se levantó de entre los muertos. Y la prueba de que esto es así es que Él sigue teniendo poder. Mírenlo, ustedes saben, ustedes lo han visto. Toda la vida lo vieron a este hombre sentado aquí pidiendo monedas. Y hoy está saltando y alabando a Dios. Es en ese contexto, cuando está pasando eso, que leemos el pasaje de hoy. Vamos a volver a leerlo. Muchas gracias. Dice la palabra de Dios: hablando ellos al pueblo. ¿Quién es ese ellos? Pedro y Juan. ¿A quién le estaban hablando? Al pueblo. ¿Qué le estaban hablando? Lo que acabamos de decir. Vinieron sobre ellos, sobre Pedro y Juan, los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. O sea, mientras ellos estaban hablando, ni los dejaron terminar, ni esperaron que la gente se fuera. Enseguida vinieron, desesperados, los quieren callar. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Qué hicieron? Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron, y el número de los varones era como de 5.000. Muy obvio, ¿no? Aquello que los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos quisieron hacer para impedir que la palabra de Dios fuera predicada, resultó en absolutamente lo contrario. 5.000 hombres creyeron ese día en la palabra de Dios. Voy a aclarar ¿por qué la Biblia dice 5.000 hombres? Generalmente en el Nuevo Testamento, cuando nosotros vemos que dice hombres sin contar a las mujeres y los niños, era porque se contaba la cabeza de familia. Entonces vos contabas
por familia. Cuando dice un hombre, es un hombre y su familia. Entonces, depende de la cantidad de hijos que tuviera, no es un solo hombre, no es una sola persona, son más. Bien, vamos entonces a analizar el pasaje y a encontrar en él las verdades que nos deberían sostener a nosotros como iglesia. Yo creo que está bastante claro ahí la idea de que Pedro y Juan están anunciando el Evangelio. Hay gente que no quiere que ellos anuncien el Evangelio. Hay gente que está dispuesta a hacer cualquier cosa para que ellos no anuncien el Evangelio. Pero cuanto mayor es la oposición, mayor es la gracia y miles vienen a la vida. Entonces nosotros anunciamos a Cristo siempre, a pesar de la oposición de aquellos a los que el mensaje del Evangelio les incomoda. Nosotros tenemos que saber que el Evangelio va a incomodar y que va a generar oposición. Como decía nuestro hermano Néstor hoy más temprano, como siempre suele orar Emilia en casa, damos gracias a Dios porque hoy nosotros no padecemos persecución abierta. Nosotros podemos hacer funcionar este templo sin que nadie nos lo impida. No hay leyes que nos corten a nosotros, que nos impidan de alguna forma tener lugar donde reunirnos. Nadie nos prohíbe hablar en la plaza. Si nosotros hoy quisiéramos llevar un micrófono a la plaza, no habría ningún inconveniente. A alguno le molestaría, pero nadie nos prohibiría eso. Hay lugares en los que sí. Yo siempre me acuerdo un hermano que nosotros conocemos que vive en Indonesia. Él nos contaba que no está prohibido abrir una iglesia cristiana en su país. Está prohibido que esté a menos de 300 metros o 500 metros. No puede haber un templo cristiano a más cerca de 3 cuadras de una mezquita. No, ¿cómo se llama lo de los musulmanes? ¿Mezquita? Dudo, pero bueno, sí, un templo musulmán. Entonces, yo quiero abrir una iglesia en Indonesia. ¿Puedo? Sí, pueda. Abra nomás. Pero tiene que hacer todos los papeles, te dice. Lo que sí, búsquese un lugar que no esté 3 cuadras cerca de una mezquita. Entonces uno busca, encuentra un lugar. Y mientras hace los papeles, ¿qué hace? Se construyen una mezquita. Y después vos no podés. Y al fin, entonces, eso es una oposición abierta contra el Evangelio. Nosotros no tenemos eso, pero sí hay oposición. El Evangelio nunca va a dejar a la gente indiferente. Y va a generar oposición. No debería sorprendernos. Pedro decía en su carta, no se sorprendan. Fíjense, un detalle. Primero, ¿cuándo los saduceos y toda esta gente que viene a detenerlos quiere hacerlo? Mientras todavía están hablando. No esperan. Los fariseos y los saduceos, nosotros los vemos todo el tiempo que son enemigos del mensaje de Cristo, que no quieren el mensaje de Cristo, pero muchas veces son sutiles. Entonces son disimulados, porque para ellos es importante lo que la gente piense de ellos. Entonces, si hay alguien predicando, uno podría decir, bueno, van a esperar que ese tipo deje de predicar y ahí lo van a meter preso, para no quedar en evidencia. Pero ya están jugados. Y su rechazo a ese mensaje que están predicando Pedro y Juan es tan fuerte que no esperan a que ellos terminen. No esperan a que la gente se disperse. Ahí automáticamente, Lucas dice, hablando ellos al pueblo. O sea, mientras ellos están hablando, ya el Señor ha permitido que lo más importante lo digan. Pero mientras todavía tienen cosas para decir, vienen a detenerlos. ¿Quiénes vienen? Los sacerdotes. En algunas versiones dice los sumos sacerdotes. O sea, toda la gente que servía en el templo. Con el jefe de la guardia del templo, que era también un sacerdote. Después del sumo sacerdote venía este. Había como una especie de guardia en el templo que se encargaba de que todo estuviera en orden. Y además vienen
los saduceos. Fíjense, 3 grupos de personas para detener ¿a cuántos? A 2. Es como cuando en la tele nosotros vemos que hay uno y vemos 200 policías. ¿Cuánta policía van a mandar? Se querían asegurar de pararlos y de detenerlos a toda costa. Estaban dispuestos a todo para frenar la predicación del Evangelio. Y un detalle muy importante es que los que están queriendo detener a Pedro y a Juan son los saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? Los saduceos eran un grupo, una facción dentro del judaísmo. ¿Cuántos grupos había dentro del judaísmo? Varios. Había distintos tipos de personas que hacían énfasis o creían distintas cosas y cada cual tenía una particularidad. Que estos sean saduceos es importante. Los saduceos no eran muchos. La mayoría de los judíos eran ¿qué? Fariseos. Nosotros tenemos mucho rechazo a los fariseos. Hablamos del fariseísmo como el legalismo, la religiosidad, pero la mayoría de los judíos que creyeron en el Señor fueron fariseos, porque eran celosos y bien intencionados muchos de ellos. Nicodemo era fariseo, José de Arimatea era fariseo. Ahora, los saduceos eran más duros, eran menos también, eran muy poquitos los saduceos. Se cree que los saduceos son sacerdotes que descienden de un sacerdote llamado Sadoc. Eran un grupito muy pequeño, pero muy importante porque eran muy poderosos. Muy poderosos porque ellos tenían el poder en el templo, muy poderosos porque ellos tenían el poder político, muy poderosos porque eran amigos de Roma. De alguna forma, a los saduceos les convenía que Roma gobernara. Y entonces todos sus esfuerzos eran que las cosas siguieran como hasta entonces. Los saduceos habían armado todo un sistema religioso en el que ellos eran poquitos, eran más los fariseos, pero ellos tenían el poder. Entonces no les importaba hacer mucho. Lo que les importaba era tener el poder. Y lo que les importaba era que todo siguiera como hasta ahí. Ellos estaban cómodos ahí. La religión produce eso, comodidad. Ellos querían eso. Cuando uno le predica el Evangelio a alguien, muchas veces te dice, no, pero yo soy católico. ¿Por qué? Porque mi abuela... Nosotros somos... Déjame a mí así, déjame cómodo, yo estoy cómodo. El Evangelio nunca va a dejar cómoda a la gente. El Evangelio nos debería incomodar a nosotros todo el tiempo. ¿Cuándo vamos a estar cómodos? Arriba, cuando el Señor nos lleve y Él nos diga, ya está Martín, mi obra en vos está completa, ha sido glorificado. No vas a luchar nunca más con tu pecado. Listo, Señor, ya estoy. Mientras tanto, el Evangelio siempre va a tener que generar incomodidad en mí. ¿Qué no querían los saduceos? Eso. El mensaje de Pedro y de Juan los confrontaba tremendamente. Especialmente, porque si ustedes leen los Evangelios, había una cosa en la que los saduceos no creían. En la resurrección. Increíble. Los saduceos decían tener fe en Dios, pero decían que la vida era acá más y que cuando uno se muere ya está, terminó. Si uno está aquí en esta tierra y en el día en que muere todo se termina, ¿cómo debería vivir acá? ¿Cómo a uno se le antoja? Hay que disfrutar la vida porque se termina. Y si se termina y después no hay nada, hay que disfrutar. ¿No hay mucha gente que piensa así?
Pero la palabra de Dios nos dice que hay una eternidad y que tenemos que dar cuenta en esa eternidad de cómo hayamos vivido en este tiempo. Los saduceos no creían en la resurrección. Por tanto, ellos se aferraban a las posesiones de esta tierra, se aferraban al poder de esta tierra, porque su visión estaba puesta en esta tierra. La religión finalmente es eso. Es mirar acá nomás, es tener una visión limitada. Pero lo que Pedro y Juan estaban anunciando es esto. Jesús, al que ustedes rechazaron, al que ustedes mataron, resucitó. La vida no se termina acá. Hay una eternidad. Hay alguien que venció a la muerte. Y ustedes están viendo la evidencia de eso. Porque hay alguien al que ustedes vieron toda la vida sentadito en esa entrada. Y hoy está saltando por obra del Cristo resucitado. Un componente vital en la predicación del Evangelio siempre debe ser la victoria de Cristo sobre la muerte. Al resucitar, su resurrección, que Jesús haya resucitado, es la evidencia de que la muerte fue vencida. Estoy leyendo mucho acerca de la muerte en estos días por algo que tengo que hacer. Y había algo maravilloso que yo leía. La muerte nos espera a todos. Pero la muerte es una intrusa en la creación de Dios. Cuando Dios creó al hombre, la muerte no tenía que ser. La muerte entró a causa del pecado. La muerte es, para Dios, un enemigo a vencer. Y que fue vencido. Por eso Pablo llega a decir ante la resurrección de Cristo, ¿dónde está, oh muerte, tu hijo? Sorbida es la muerte en victoria. Nosotros anunciamos a Cristo que murió. Nosotros anunciamos a Cristo que resucitó. Porque Él resucitó, Él venció a la muerte. Él venció al pecado. Este era el mensaje que Pedro y Juan estaban anunciando. Y por eso a los saduceos les molestaba tanto. Les generaba una incomodidad terrible. La predicación del Evangelio incomoda y genera rechazo en aquellos que quieren que todo siga igual. El Evangelio sacude la religiosidad vacía, porque la deja en evidencia como una conducta pecaminosa. Hay algo que aleja a los hombres de Dios. ¿Qué es? El pecado. El pecado se manifiesta de distintas formas. Una forma es ese pecado abierto que todo el mundo se da cuenta, que todo el mundo ve. Yo viajo a Junín, como me pasó una vez, y me encuentro a un hombre de pinto, cenando y a la sonrisita con una mujer que no es su esposa. ¿Qué es eso? Pecado. Es un adúltero. Pero eso es revisible. Pero hay otros pecados que no son tan visibles. Y uno de los pecados más tremendos del hombre es la religiosidad vacía y superflua. La religiosidad que se acomoda, que se cree autojustar. Nosotros tenemos esa tendencia, siempre la vamos a tener. Todos los días tenemos que luchar con eso. Pensar que sí somos justos. Pensar que el otro tiene el problema, yo no. Pensar que ya encontramos la fórmula para ser agradables a Dios. Cuando la vida del Evangelio es una vida constante de arrepentimiento. Los saduceos habían creado un sistema que a ellos los tenía recómodos. Los fariseos habían hecho lo mismo. La religiosidad humana hace eso. Nos deja cómodos. Pero delante de Dios eso no es agradable, es pecado. La predicación del Evangelio, cuando nosotros anunciemos el Evangelio,
va a generar incomodidad. Va a generar incomodidad en nosotros mismos. Cuando nosotros exponemos nuestros corazones en la intimidad de la oración, delante del Señor, y dejamos que el Señor examine nuestros corazones, Él nunca nos va a dejar cómodos. Él nunca nos va a decir, seguí así que va fenómeno. Él siempre va a trabajar en algo en nosotros. Y con eso en mente, yo tengo que saber que cuando yo le hable el Evangelio a otro, el Evangelio lo va a incomodar. El Evangelio le va a mostrar su necesidad de un Salvador. Porque si yo estoy bien, yo no necesito nada. Yo estoy bien así como estoy. Yo voy al culto todos los domingos. Me levanto a la mañana, me tomo 3 mates, 2 criollitas, un salmo y una parte del Evangelio. Ya estoy. A la tarde oro, 22 minutos y medio. Todas las tardes. Ya estoy. Con eso Dios me tiene que dar el boleto. Yo estoy exagerando. Nadie hace así. Es muy fácil darse cuenta que eso está mal. Pero, en nuestra religiosidad muchas veces nosotros tenemos esa tendencia. El Evangelio siempre va a generar incomodidad. Nosotros no tenemos que esperar que una persona a la que le compartamos el Evangelio lo reciba enseguida con alegría. Cuando vos le compartís el Evangelio a alguien, le estás diciendo, vos no estás bien, vos necesitás a Dios. Y si vos seguís rechazando a Dios, tu destino es la condenación. Pero para poder venir a Dios, vos tenés que reconocer que no está bien. Te tenés que reconocer pecador, te tenés que arrepentir y tenés que pedir perdón a Dios. Y cuando uno escucha eso por primera vez, no es cómodo. Vamos a encontrar siempre 2 respuestas. A algunos, esa incomodidad les va a generar mayor dureza. A otros, esa incomodidad los va a llevar a los pies del Señor. Por eso siempre decimos, antes de las buenas noticias son necesarias las malas. Siempre. El mandamiento que los discípulos recibieron, Pedro y Juan, y nosotros, ¿fue cuál? Id y haced discípulos. Hechos 1:8, el núcleo del libro de los Hechos. ¿Qué dice? Me seréis testigos. La promesa del Señor, ¿cuál fue? Ustedes métanle que yo voy a estar con ustedes y si vienen los soldados romanos yo voy a mandar un rayo para que no tengan oposición. La promesa del Señor fue, yo me voy, pero os enviaré un consolador, el Espíritu de verdad, el cual os enseñará todas las cosas. Yo me voy, pero yo estaré con ustedes hasta el fin de los días. Yo estaré con ustedes. Yo estaré con ustedes. A pesar de la oposición, nuestro mandamiento es ese, ir y hacer discípulos, ser testigos del Señor. Ese es el motor de la iglesia, cumplir con ese mandamiento. ¿Por qué? Porque le amamos a Él sobre todas las cosas, sobre nuestra comodidad, sobre nuestra falsa seguridad, sobre nuestra aparente tranquilidad. Debe estar siempre nuestra fidelidad al llamado de aquel que nos amó como nadie más. Como oraba Lutero, ay, me encantaría quedarme en mi casita tranqui para toda la vida, pero yo sé que es tu causa, yo sé que es tu causa, y si me van a matar, que me maten, pero es tu causa. Este episodio que nosotros leemos es la primera ocasión en la que los discípulos son rechazados y perseguidos por causa del Señor. A lo largo del libro de los Hechos nosotros vamos a ver muchas veces en las que los discípulos son rechazados y perseguidos. ¿Es ese un motivo para que se detengan? ¿Deberían ellos sorprenderse de que les pasen esas cosas? No. Mateo 5:10, el Señor les dijo, bienaventurados
los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y la promesa del Señor es firme, como Él le dijo a Pedro en Mateo 16, 18. Yo te digo, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nosotros necesitamos anunciar el mensaje de Cristo, a pesar de los que se opongan. Anunciamos el Evangelio porque somos el pueblo de Cristo. Una iglesia que no anuncia el Evangelio no es una iglesia. Ser iglesia nos impulsará indefectiblemente a encarnar la misión que el Señor nos ha dado y hacerlo desde el compromiso y la fidelidad al Señor. Si nosotros amamos a nuestro Señor, anunciaremos todo su mensaje, porque nuestra fidelidad es hacia Él. Aunque el mensaje de la iglesia incomode y genere oposición, no podemos transigir. No buscamos agradar a la gente. Tampoco buscamos ofender a la gente. Buscamos agradar al Señor y llamar a todos al arrepentimiento y a la fe en Jesús. Permítanme aclarar esto. El mensaje del Evangelio muchas veces es ofensivo. Muchas veces genera rechazo, pero en nuestro orgullo muchas veces nosotros buscamos ofender a propósito. Eso no glorifica a Dios. Dios no nos llamó a pelear. Dios no nos llamó a hacer sentir mal a la gente. Si yo le voy a decir algo a alguien para ganarle una discusión y nada más, no estoy glorificando a Dios. Si yo voy a hablar con alguien para traerlo a la fe del Señor Jesús, para mostrarle su necesidad del Evangelio, bueno, valga la pena esa oposición, valga la pena esa incomodidad, lo que sea. Digo, en algún momento, si ustedes conocen más o menos lo que enseñan los testigos de Jehová, ese ejemplo les doy. Los testigos de Jehová se juntan y se aprenden lo que van a decir, entonces vienen a tu casa y te lo dicen como lo aprendieron. Si vos sabés 2 versículos, vos le tirás un versículo en el camino que ellos están queriendo llevarte y se pierden. Bueno, muchas veces yo jugué a eso. Eso no glorifica a Dios. Yo me quedaba en mi casa contento porque le había ganado la conversación, le había ganado la discusión al testigo de Jehová. ¿Cuántos testigos de Jehová vinieron al conocimiento del Señor porque yo les gané en una discusión? Ninguno. Eso fue pecado. Eso no glorifica a Dios. No buscamos ofender, pero tampoco buscamos agradar. Presentamos el Evangelio. Y eso va a generar oposición a veces. No importa. Que el Señor use eso. No sabemos nosotros a quién el Señor va a llamar por medio de la predicación. Anunciemos el Evangelio. Cuando el Evangelio pone en el centro a Jesús y la obra de Jesús, eso va a provocar incomodidad y rechazo en la religiosidad. Lo hace con las estructuras religiosas imperantes, lo hace con nuestra propia religiosidad. La palabra del Señor nunca debe dejarnos cómodos y satisfechos con nosotros mismos. Nosotros necesitamos que la palabra de Dios golpee el corazón de aquellos que nos escuchen, pero porque primero golpeó nuestro propio corazón, lo examinó y lo hizo desprenderse de su autosuficiencia. Si nosotros anunciamos a Cristo, también debemos estar dispuestos a ser rechazados. Es cierto, no hay una oposición abierta a la iglesia. Nadie va a venir y nos va a llevar al medio de la calle y a prendernos fuego, como tantos mártires lo hicieron. Al menos no por ahora. Pero sostener los valores del cristianismo,
en el mundo en el que nosotros hoy vivimos. Es difícil. Nosotros seguimos sosteniendo la verdad de Dios. Por ejemplo, Dios nos creó hombre y mujer. Y Dios creó al hombre y la mujer para que se unan y formen una familia. Y al hombre Dios le dice, sé fiel a tu esposa. No está permitido en la Biblia. La Biblia no nos dice que sea algo bueno que el hombre tenga otras aventurillas. Como dice hoy en día estas cosas del poliamor y no sé qué, algunas cosas que no entiendo yo. La fidelidad del hombre a su esposa o viceversa hoy no es un valor para este mundo. Cuando uno dice, yo tengo mi señora y ya está, ¿qué más quiero? Mi fidelidad es para ella, yo no tengo que mirar nada más, no tengo que desear nada más. Los hombres lo sabemos. Si trabajamos en algún lugar con otros hombres, si vos no haces un chiste, no, sino, ¿qué sos? Un pavo. Y se te burlan y se te ríen. Yo tengo una esposa y eso es lo que la Biblia me enseña. Yo la tengo que honrar, la tengo que amar. La tengo que amar. Mientras nosotros sigamos sosteniendo los valores de la Biblia, vamos a sufrir rechazo. ¿Y con quién está nuestra fidelidad? En el mundo de hoy celebra como virtudes lo que la Biblia llama pecado. Ser orgulloso, está bien. Ser ambicioso, está bien. Estar dispuesto a perjudicar a otro para obtener un mejor puesto de trabajo, está bien. ¿Qué tenemos que decir nosotros? No, la Biblia lo llama pecado. Y eso va a generar incomodidad en otros. Pero nuestro compromiso es con el Señor. Es más, nosotros tenemos que estar dispuestos a anunciar a Cristo, a pesar no solo del rechazo y la oposición, sino que incluso va a haber gente que esté dispuesta a hacer cualquier cosa por detenernos. Se va a burlar, te va a rechazar, va a mentir sobre vos, va a decir cosas que no son. Va a estar dispuesta a hacer cualquier cosa, no por lastimarte a vos, no por perjudicarte a vos. No les molestás vos. ¿Qué le molesta? El Cristo que vos anunciás. Siempre tenemos que tener esa diferencia. Que no les moleste yo. Porque a veces nosotros decimos, les rechazan el Evangelio. Y no, la verdad es que nosotros somos unos santurrones que siempre estamos con una actitud de superioridad delante de los demás y eso genera rechazo. Y sí, estamos pecando. Pero si es Cristo en nosotros lo que provoca el rechazo de los demás, recordemos eso. Están rechazando a Cristo, no a mí. Y están dispuestos a cualquier cosa para detener eso que los confronta y que los incomoda. Por eso dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Si ustedes se acuerdan, Pedro y Juan van a orar al templo como a las 3 de la tarde. Como a las 5, todo el mundo afuera, y se cerraba todo. No podía haber más nadie. Ya era tarde, no importa, los metieron presos igual. Los metieron presos. Estuvieron dispuestos a meterlos presos igual. Los sutiles y los tramposos saduceos mostraron su oposición de manera abierta, y es tanta la desesperación que a pesar de la hora los meten presos con el único objetivo de intentar detener la predicación del Evangelio. Están desesperados, no saben cómo hacer, están dispuestos a todo.
y lo hacen. Una vez más, 2 Timoteo 3:12 dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Desde el momento en que nuestra fidelidad es para Cristo, deja de ser para otras cosas. Y esas cosas no se van a quedar quietas ni tranquilas. Aquellos viejos amigos te van a buscar, aquellos viejos hábitos y costumbres van a volver, van a querer volver. Pero nuestra fidelidad es para el Señor. Juan 15:18, búsquelo por favor. Juan capítulo 15, versículo 18. Dice la palabra del Señor: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido y a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Cuando nosotros anunciamos la palabra del Señor, no sabemos quién la va a escuchar. Por los oídos de todo el mundo debería entrar, pero no llegará a los corazones de todo el mundo. La palabra del Señor da vida solamente en aquellos que ya son del Señor, en aquellos que el Señor ya escogió para sí desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. El tema es que nosotros no sabemos quiénes son los escogidos. Por tanto, anunciamos el Evangelio a todos. En aquellos que el Señor ha escogido, el Evangelio produce vida. En aquellos que no son del Señor, el Evangelio produce rechazo, el Evangelio produce oposición, el Evangelio produce dureza, que se vuelve contra nosotros. Pero nosotros seguimos fieles, porque el Señor nos ha dado su Espíritu para que demos testimonio de Él. La persecución y el rechazo no deberían sorprendernos. Es más, deberíamos gozarnos si es por causa de Cristo. Una vez más, que el mundo nos rechace por nuestra fidelidad al Señor y no por otra cosa. Pero si el mundo nos rechaza por causa de Cristo, eso debería ser para nosotros causa de gozo. En medio de la persecución, en medio del rechazo, siempre recordemos Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada.
Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que como Lutero nosotros podamos decir, es tu causa, Señor, yo te anuncio. Si han de rechazarme, lo están haciendo con vos. Yo te anuncio. Anunciar el Evangelio de Cristo atrae a aquellos que han sido llamados a la salvación. Pero ese mismo mensaje deja en evidencia la condenación de otros que van a reaccionar desde el odio y la persecución. ¿Cuál debería ser nuestra reacción ante esto? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante aquel que rechaza nuestro mensaje, nuestra predicación? ¿Cómo reaccionamos ante aquel que se opone? El Señor dice, Mateo 5:44, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que os maldicen, hagan bien a los que os aborrecen, oren por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Lo que nos mueve a anunciar a Cristo es siempre y únicamente el amor. El amor a Dios, el amor a los demás que Dios ha puesto en nosotros. El amor a aquellos que han de nacer de nuevo. Y nos gozaremos con los ángeles cuando veamos a uno venir al arrepentimiento. Pero ¿y si no? Seguimos amando. Entonces, a pesar de la oposición, a pesar del rechazo, nosotros anunciamos a Cristo. Y es un gozo hacerlo. Pero otra razón por la cual nosotros anunciamos a Cristo es que Cristo, cuando es anunciado, produce vida. Nosotros anunciamos a Cristo porque nos gozamos en hacerlo y porque confiamos en el poder de su Evangelio. El Evangelio es más poderoso que cualquier oposición, que cualquier rechazo, que cualquier estrategia del enemigo por desbaratar los planes del Señor. El versículo final del pasaje de hoy dice, muchos de los que habían oído la palabra creyeron. No todos, pero muchos. Y el número de los varones era como 5.000. 5.000 familias incorporadas a la iglesia del Señor. ¿Cuántos entraron al templo? ¿Cuántos llegaron al templo? 2. ¿Cuántos entraron al templo? 3. Pues se sumó el cojo. ¿Cuántos están ahora en la familia del Señor? Más de 5.000. El Evangelio es poderoso. Nosotros tenemos que predicarlo. Y el Evangelio produce vida. El contraste es marcado. Mayor oposición, más personas se salvan. No es esto una ley. La Biblia no dice eso. Pero es notorio. La iglesia en China, la iglesia en Corea. ¿Cómo está esa iglesia? Los quieren matar. Los obligan a cualquier cosa. ¿Qué hicieron? Cerraron las iglesias y dijeron, bueno, ¿basta? No, la iglesia florece en esos lugares. Y se reúne en lugares increíbles, que a nosotros nos daría asco. Y ellos se reúnen y cantan himnos para adentro. Porque si los escuchan los meten presos. Y viven un cristianismo muchas veces solitario. La iglesia en Irán, la iglesia en Irak. Los dictadores chinos y coreanos son crueles con los cristianos. Los quieren obligar a abjurar de su cristianismo. Y cuanto mayor es la hazaña que ellos ponen para apagar la llama del Evangelio, el fuego más se aviva.
parece que lo soplara con su persecución. Y los cristianos son más fieles, y los cristianos predican con más ahínco el Evangelio. Porque el poder es del Evangelio y no hay nada. La promesa del Señor es: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Y eso no significa que la iglesia está protegida y el infierno no podrá entrar. ¿Se entiende? Está hablando de las puertas del Hades. Nosotros yendo a los perdidos. Nosotros predicando el Evangelio que trae los muertos a la vida. Ni siquiera la muerte espiritual en la cual esas personas están puede detener el Evangelio. El Evangelio da vida, solo el Evangelio. Isaías 55 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios, por el Evangelio, produce vida. ¿Qué hacemos nosotros? Anunciamos el Evangelio. Y cuanto más lo anunciamos, más veremos la gloria de muertos siendo traídos a la vida. A pesar de que Pedro y Juan están presos, el Evangelio sigue obrando poderosamente. Pablo le escribe en su segunda carta a Timoteo: acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi Evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. El mundo puede oponerse, el mundo puede rechazar el Evangelio del Señor, pero nosotros podemos permanecer fieles al mensaje que Él nos ha encomendado y proclamarlo, porque ese mensaje tiene el poder de producir vida. No me avergüenzo del Evangelio, le dijo Pablo a los romanos, porque es poder de Dios para salvación. Nuestro llamado es predicar la palabra, a pesar de la oposición, a pesar del rechazo, a pesar de la persecución y del odio. La palabra de Dios sigue obrando poderosamente y nadie la puede detener. Nuestro llamado es anunciar a Cristo con fidelidad, con pasión, con amor. Y hay dos cosas que nosotros tenemos que recordar. Primero, no todos van a recibir el Evangelio con agrado. El Evangelio sacude, y eso no le gusta a nadie. A ninguno de nosotros le gusta reconocer que somos pecadores. Pero antes de probar la dulzura de su gracia, es necesario conocer la amargura de nuestra condición pecaminosa. Y también tenemos que recordar esto: el Señor ha prometido sostener a su iglesia por medio de su Espíritu. Jesús comparó su reino con un grano de mostaza, que se convierte en un gran árbol. Esa tarde, cuando entraron, eran 2. Cuando Pablo y Pedro estaban en la cárcel, eran muchos más. La iglesia empezó con unas pocas personas reunidas en una habitación. Un granito de mostaza. Hoy hay hijos del Señor en todo el mundo conocido. ¿Qué debería hacernos pensar eso? ¿Es la habilidad de los hombres? Es el Espíritu de Dios el que ha guiado y sostenido a la iglesia. Es el Evangelio el que ha seguido produciendo salvación a lo largo de la historia. Sigamos nosotros siendo la iglesia del Señor que proclama el Evangelio del Señor. Termino.
Nosotros necesitamos anunciar el Evangelio sin añadir, sin quitar nada de él, aunque esto provoque incomodidad, rechazo o persecución. Anunciamos el Evangelio con la certeza de que es Dios mismo el que está salvando por medio de la proclamación de su palabra. Puedo no ser habilidoso, puedo no ser lo cual, no importa, es el Evangelio. El Evangelio trae la vida. El Evangelio salvará. Predica el Evangelio. Anunciamos la palabra del Señor con la certeza de que estamos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz y que es Él quien obra por medio de la palabra proclamada. Anunciamos a Cristo, a una persona. Y anunciamos el Evangelio de Cristo con la certeza de saber que la palabra de Dios no puede ser ni apresada ni silenciada. Saber que nada puede detener la palabra del Señor debería hacernos a nosotros estar firmes y confiados, incluso en el panorama actual, donde pareciera que toda sensatez ha abandonado a la humanidad y el Evangelio es públicamente ridiculizado y rechazado. No temamos, no nos avergoncemos, seamos valientes y sigamos predicando. Nosotros somos débiles. La palabra del Señor es poderosa. Amén.